Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis el mandamiento de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Dios es bueno. Buenas noches, mis hermanos. Qué bueno es verlos conectados. Ciertamente es un privilegio estar de este lado de la pantalla, llamémosle así, pero esto a mí me hace tener una gran responsabilidad. Compartir la palabra es un gran privilegio, pero a la vez es una gran responsabilidad. Así que no tomo esta tarea a la ligera ni a la liviana. Al contrario, exige mucho de mí. Buscar su presencia, traer un pan fresco, a manera de que podamos recibir el consejo del Señor. Así que, mis amados, bienvenidos y sin mayor preámbulo, entremos de lleno a la Escritura. Y como lo puedes ver en la pantalla, le he puesto como tema, como título a este mensaje: ¿cómo distinguimos el fuego extraño? Y pueden haber un montón de preguntas y bueno, en algún momento las podremos resolver. Pero bueno, vamos a hacer una oración, que el Señor nos hable, y alista mientras tanto un cuaderno, un lápiz, algo para que puedas tomar notas acerca de un refresco o acerca de un café. No sé qué es lo que más te agrade, pero disfrutemos juntos la palabra del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito, esta noche alabamos tu nombre. Nos has permitido reunirnos, Señor, para aprender tu palabra, para orar, para tener comunión a través de esta manera. Ciertamente deseamos ya, Señor, estar congregados, Señor, juntos, pero mientras tanto permaneceremos conectados primeramente contigo y luego a través de estos medios. Pero hoy, Señor, te pedimos que no salga palabra corrompida de mis labios, que no hablemos en la carne, sino que seas tú mismo, Padre, ministrándonos, enseñándonos tu escritura. Padre, mis hermanos se han reunido a escuchar tu consejo y mi deseo es compartirlo tal como tú me lo has enseñado. En el nombre de Jesucristo alabo tu nombre y te ruego, Señor, usa mis labios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados, pues vamos a continuar aprendiendo del fuego extraño. Y hoy te voy a hablar una vez más del libro de Levítico, capítulo 10, verso 1 y 2. Pero te lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos, la conocida como PDT. Y dice la escritura: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero, pusieron en ellos incienso y fuego, y ofrecieron al Señor un fuego traído de otro lugar que él no les había ordenado usar. Entonces salió fuego del Señor, los quemó y murieron ante el Señor. La tarea de Nadab y Abiú, mis amados, era traer incienso, que al momento de estudiar el libro de Levítico, que son las leyes sacerdotales,
encontramos que era el mayor privilegio. Era importantísimo ese oficio delante del Señor. Y uno de los detalles que yo observo en la Escritura, que provocaron esa ira profunda en el Señor, fue que este oficio solo estaba designado al sumo sacerdote, a uno nada más. Sin embargo, encontramos en la palabra que Nadab y Abiú entraron al lugar santísimo, lo ofrecieron. Es decir, que sustituyeron el lugar de solo uno, que era el sumo sacerdote, por hacerlo ellos dos. ¿Qué es esto? Ellos de manera presuntuosa entraron a ofrecerle algo al Señor, de lo cual el Señor los señaló como culpables. ¿Y por qué los señaló como culpables? ¿Qué fue lo que pasó? A causa de la deslealtad de entrar al lugar santísimo. No había justificación para ofrecer, para ejecutar el oficio sagrado del sumo sacerdote. Era el único que podía hacer esta tarea. La ofensa más grave, mis amados, fue que ellos, como lo platicábamos hace 2 días, fue que ellos colocaron en el altar de bronce fuego común. No tomaron del fuego que estaba encendido. Más adelante les voy a explicar esto, pero quiero que retomemos esto. Es decir, que en la casa del Señor nada es común, pero ellos habían traído un fuego común. En la casa del Señor es fuego sobrenatural. En la casa del Señor todas las cosas son sobrenaturales. Nada es común. De hecho, yo encuentro que Nadab y Abiú los estaban preparando para esa posición de sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ese era su llamado. Pero al momento de que veo esto, Nadab y Abiú, sabiendo que eran llamados, sabiendo que eran escogidos, no esperaron a que el tiempo del Señor tomara el momento correcto para generar este oficio. Y al momento de que ellos no lo discernieron, tomaron por sí mismos tanto su propio método, tanto su propio tiempo, tanto sus propias cosas. Es decir, decidieron entrar a honrar, a adorar y a servir al Señor de su propia manera. Y ahí el fuego extraño se manifestó. ¿Por qué? Porque no eran ellos los designados a ofrecer esa adoración al Señor. No eran los designados a ofrecer esa honra a Dios. No solamente el método estaba mal, sino que ellos a los ojos del Señor no estaban preparados. De hecho, me llamó la atención algo. En la Reina Valera dice, y Jehová los quemó. Pero al momento de ir a la raíz, al hebreo, encontré algo muy significativo. En el hebreo dice, y Jehová los devoró. ¿Por qué? Porque dice que sus ropas y sus cuerpos fueron totalmente consumidos. Pero este mismo hecho también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Cuando Ananías y Zafira se pusieron entre ellos de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo. Y la Escritura me muestra que ellos vendieron, como vieron que muchos estaban dándole palmas a Bernabé porque había él traído de una manera muy honrosa y generosa una gran ofrenda, porque él había vendido su casa y colocó todo a los pies de los apóstoles, y vieron que Bernabé fue aplaudido, alabado. El amor y la honra que mostraba Bernabé al Señor, ellos la querían. Pero yo encuentro algo. Ananías y Zafira, siendo un matrimonio que servía dentro de la iglesia, ellos dijeron, vamos a venderlo, porque deseaban la alabanza, deseaban el reconocimiento.
Y yo encuentro en la palabra que cuando ellos se ponen de acuerdo, traen la cantidad de dinero a los pies de los apóstoles, pero los apóstoles, obviamente el Espíritu Santo les habla y le hace notar a Pedro que la cantidad no era total. Y el apóstol Pedro les dice, a ver, Ananías, hubieras tú vendido el predio por cualquier cantidad de dinero, ¿no te quedabas tú con el dinero? ¿Por qué tuviste que venir a engañarnos a nosotros? ¿Por qué tuviste tú que tomar dinero de aquello que no te pertenecía? Te lo podías haber quedado, Ananías. Pero ¿a qué voy con esto? Como ellos se dejaron mover por las emociones, por el reconocimiento, por todo lo que se estaba manifestando en ese mover, en vez de ser impulsados por el Espíritu Santo, ellos se enfrentaron a lo mismo que Nadab y Abiú. Fueron destruidos. Ananías y Zafira, al momento de que son enfrentados por los apóstoles, murieron. Es decir, no se trata, mis amados, de que nosotros nos pongamos de acuerdo entre nosotros, como Ananías y Zafira. No se trata de que nos pongamos de acuerdo entre nosotros, como Nadab y Abiú, sino se trata que nos pongamos de acuerdo con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos sincronice a hacer aquello que es su propósito. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, verso 4, y quiero mostrártelo. Hechos, capítulo 5, verso 4, dice, el terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió eso? Le mentiste a Dios, no a los hombres. Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Todos los que supieron esto se asustaron mucho. Mis amados, esto mismo nos pasa a nosotros. Lo mismo. Miren, no se trata de mentirle a una autoridad, o pasarlo por alto, o reprocharlo, o señalarlo. Mis amados, todas las cosas se tratan de dar genuina honra y genuina gloria al Señor. Es decir, la acción de Ananías y Zafira contristaron al Espíritu Santo y les costó la muerte. Y yo buscaría ponerme en los zapatos de ellos, y yo siento, no lo dice la palabra, pero yo siento que ellos pensaron, ¿qué tendrá de malo que solamente demos una porción y lo demás nos lo quedemos? Y si lo aplicamos a nosotros, ¿qué tendrá de malo que haga esto o deje de hacer aquello? No tiene nada de malo, no tengo que estar pidiendo permiso de todo. Mis amados, yo encuentro algo muy diferente en la Escritura. Todos hacemos lo mismo. Mira, vamos a examinarnos. ¿Cuántas veces hacemos algo que sin darnos cuenta apagamos al Espíritu Santo? Pues de repente nos encontramos más influenciados por las cosas del mundo que por el Señor. Nos encontramos más influenciados por el Facebook, por el internet, por todas las cosas que hay ahí, en vez de estar influenciados por el Señor. Y viene a mi corazón un ejemplo, Elí. Yo encuentro que Elí se sentía muy tímido, se sentía muy incómodo, no sabía cómo corregir a sus hijos. Sus hijos hacían cosas ilícitas en el templo. Y el pago de que Elí no hubiera reprendido a sus hijos a causa de las cosas que hacían fue que el Señor los arrancó del sacerdocio. A causa de que los jóvenes eran seducidos por sus pasiones y Elí no tenía el ímpetu, no tenía el valor, estaba manipulado, no sabía
cómo corregirlos. Y mira lo que dice la Escritura. Y esto examina mucho el corazón de los padres, de los hijos de cada uno. Mira cómo dice. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. Santiago, capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros sabemos las cosas que son correctas y no las hacemos, es pecado. Es decir, sabiendo que hay algo que tengo que hacer, es mi obligación hacerlo. Es mi obligación reprender aquello que no está bien. Mira, nos hemos inclinado mucho más a reprobar el pecado, y obviamente es conforme a la palabra. Tenemos que reprender el pecado, reprobar el pecado, pero no nos detenemos a pensar que si yo sé hacer el bien, que si yo sé que tengo que hacer una buena obra, si yo sé que tengo que hacer algo correcto y no lo hago, esto me es contado como pecado y vamos a aplicarlo. Mentir es pecado, no hay vuelta de hoja. Pero también es pecado conocer la verdad y no decirla. Es pecado hablar mal de alguien, murmurar de alguien. Pero también es pecado despreciar a alguien en mi corazón y permanecer en silencio. También es pecado saltarme en una autoridad. Pero también es pecado murmurar, aun cuando nadie me escuche, para mí mismo. ¿No te has topado contigo mismo platicándote a ti mismo? ¿O soy el único loco? Es necesario que lo sepamos. Y vamos un poquito más allá. Quiero que recuerdes al apóstol Pedro. Él se acerca un día a Jesús. Él amaba profundamente a Jesús. Y Jesús acababa de decirles que le era necesario ir a la cruz. Y le dice de lo profundo de su corazón: Maestro, mi pastor amado, mi Salvador, mi Señor, que no te suceda esto, no vayas a la cruz. Y Jesús le da una buena pela, en buen chilango, ¿verdad? Lo puso como lazo de cochino. Y le dice: quítate de aquí, Satanás, me eres tropiezo. No pone la mirada en las cosas del Señor, sino en la de los hombres. Y yo veo a Pedro, que Pedro genuinamente lo que le quería mostrar era su amor, su lealtad, su afinidad, buscaba protegerlo. Pero Jesús le estaba mostrando algo más alto. Le estaba diciendo: Pedro, levanta tu mirada. Observa los planes perfectos del Señor. Hay un plan más profundo, hay un plan más real del que tú me quieras tener a tu lado. Le está diciendo: desenfócate de tu entorno, Pedro. ¿Qué es esto? Cuando nosotros nos enfocamos en nuestro entorno, fácilmente nos vamos a topar con este corazón engañoso. Y el fruto de este corazón engañoso, por pensar que estoy haciendo bien en algo, va a ser fuego extraño. Mi amado, mi amada en el Señor, Pedro amaba a Jesús. Estoy bien seguro que Pedro no quería que le fuera mal. Pedro no quería ese regaño. Pedro no quería lo que vivió. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos enfocamos más en quiero hacer esto, quiero decir aquello, y está brotando de un corazón engañoso, un corazón que le importa más lo natural, un corazón que se siente muy capaz. Es decir, comenzamos a mezclar
nuestros deseos, nuestro entendimiento, nuestra afición con las cosas del Señor. Y esa mezcla va a provocar que el Señor nuestro Dios nos ponga en nuestro lugar. Híjole, mira, al momento de ver a estos hombres y estas mujeres de Dios, a Pedro, a Ananías y a Zafira, a Nadab y a Abiú, el Señor me enseña algo. Hay una revelación en estos en estos 5 personajes. Nos muestra la imperfección del sacerdocio, la debilidad que tenemos nosotros como hombres para retener el avivamiento del fuego genuino de Dios. Porque ese fuego genuino de Dios va a provocar que yo esté sincronizado con Dios. Con tantitos momentos que me distraiga, empiezo yo a actuar en la carne. Y qué vergüenza tenerlo que decir. Pero es necesario decirlo. Cuando yo no puedo retener ese fuego en el Señor, no puedo ser leal a nadie. Y si no le soy leal a Dios, menos a un hombre, a una mujer. Si no puedo yo retener ese fuego genuino, no puedo honrar a Dios. Y por ende tampoco puedo honrar a la gente que me rodea. Ni padre, ni madre, ni pastor, nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra que somos totalmente imperfectos. ¿Por qué? Cuando nosotros nos topamos con nuestra imperfección, ahora vamos al siguiente escalón de imperfección, y es buscar solucionar nuestro primer error de imperfección, agregándole más imperfección, intentando agradar a Dios. Y es ahí donde entra el fuego extraño. Ahí se manifiesta el fuego extraño. ¿Y qué pasó con Nadab y Abiú? Vino el fuego extraño y se combinó con el fuego de la ira de Dios y fueron totalmente devorados. Y encontré un versículo hermoso en la Escritura, bueno, muchos, pero que se acopla perfectamente a esto. Mira la palabra, vamos al libro de Romanos capítulo 8, verso 8 y 9. Te lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice: los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Los que buscan mezclar sus deseos, su entendimiento, su afición con las cosas de Dios, no pueden agradar a Dios. Y agrega en el siguiente versículo, y aquí yo veo al Espíritu Santo profetizando, porque justamente el Romanos 8 nos habla de la vida en el Espíritu, y el Señor está profetizando a través del apóstol Pablo para nosotros del tipo de la vida que Él espera de nosotros que llevemos. Y mira, en ustedes, los salvos, los que han recibido a Jesucristo, los que dicen amar, honrar al Señor, en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos da testimonio de lo que estamos haciendo mal, pero cauterizamos nuestra conciencia. Estoy bien seguro que antes de que Ananías y Zafira metieran la pata con el dinero que le iban a dar a los apóstoles, el Espíritu Santo los redarguyó, pero no hicieron caso. Pedro, estoy seguro que sentí en su corazón: bueno, amo mucho a mi Señor, pero no tengo que abrir el pico. Y fue y recibió una buena pela. Y quiero que observemos algo más de lo que hablábamos al principio del mensaje. Hay un detalle muy fino que si no lo explicamos no entenderemos bien a bien lo que es el fuego extraño. Y quiero que observemos, acompáñenme al libro de Levítico, capítulo 6, verso 12 y 13. Levítico capítulo 6, verso 12 y 13. Dice: y el fuego encendido sobre el altar
no se apagará. Tarea del sumo sacerdote. No, que no se apague el altar, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y mira lo que dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El altar permanecía encendido a causa del sacerdote, a causa de aquel que era el designado de parte del Señor para mostrar que ese fuego era santo. Y yo veo que Nadab y Abiú, en vez de ir a ponerse bajo autoridad del sacerdote, en vez de ir a tomar de ese fuego, ellos tomaron fuego de otro lugar. Y ese fuego de otro lugar buscaban introducirlo en la casa del Señor. Y si comenzamos a aplicar, buscaban introducir otra enseñanza, otra doctrina, otro pensamiento, otra inspiración. Porque todo aquello que no se hace conforme a lo que dice la Escritura se vuelve destrucción. Y quiero que me acompañes al segundo libro de Juan, la segunda epístola de Juan, segunda de Juan, capítulo 1, en su único capítulo, en el verso 10 y 11. Mira lo que dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Mis amados, nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, debemos permanecer cerca del Señor, seguir el consejo de su palabra, pues ahí es donde obtendremos discernimiento. Cuando nosotros vamos creciendo, y te voy a poner un ejemplo, espero poder llegar al punto central de este ejemplo. Conforme nosotros vamos creciendo en el Señor, nos damos cuenta que los milagros, las señales, los prodigios, las sanidades no cambian el alma, no transforman el corazón. Vuelvo a repetir, ni las señales, ni los milagros, ni los prodigios, ni las sanidades cambian el corazón ni el alma, sino las grandes campañas de milagros. En ellas habría millones de personas, discípulos de Jesucristo, y ya habríamos ganado el mundo para Cristo. Pero ¿qué es esto? Como los milagros, las sanidades, los prodigios, etcétera, no purifican el corazón. Necesitamos hablar la palabra, porque la palabra es la única que convierte el alma. Por ello hay ocasiones que escuchamos la palabra y la palabra viene con un gran peso y sentimos que ¡pah! La palabra nos hiere, ¡pum! La palabra nos traspasa, ¡zas! Es ahí donde la palabra está cumpliendo el propósito. Pues al recibir la palabra que discierne los pensamientos, que separa las coyunturas, que separa el alma del espíritu, ahí cambia nuestra vida. Y quiero ir terminando el mensaje aplicándolo, porque es necesario que veamos, que aprendamos a distinguir el fuego extraño. Las falsas doctrinas son fuego extraño. Cuando nosotros leíamos en segunda de Juan, capítulo 1, verso 10, el apóstol Juan nos está diciendo, y al momento de estudiar el mensaje encuentro algo. Había gente que iba tocando casa en casa, ¿te suena particular? Enseñando ciertas doctrinas. Cada quien tenía sus creencias, pero ojo, sus creencias no estaban centradas completamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En ese tiempo, las enseñanzas, las creencias estaban centradas en el autoconocimiento.
estaban centradas en conocer y adorar ángeles, en buscar amuletos, tener objetos que me dieran suerte, pero también muchos otros se centraban en la magia. ¿Qué es esto? Hay otro grupo de personas que también menciona, que lo podemos encontrar ahí en Segunda de Juan. Muchos de ellos negaban la Trinidad. ¿Qué es negar la Trinidad? Para empezar, la palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿ok? Nosotros la conocemos porque han habido muchos que lo han asociado. No estoy en contra, nos da el entendimiento de comprenderlo. Pero la Trinidad, ¿cuál es? Dios completamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, este grupo de personas a los cuales el apóstol Juan dice, ni aún les digas bienvenido, que se vayan con su doctrina por allá lejos, son aquellos que excluyen a una o a dos personas de la Trinidad. Es decir, solamente se identifican con Jehová y excluyen al Hijo y excluyen al Espíritu Santo. Otros grupos excluyen al Padre y al Espíritu Santo y solo Jesús. De hecho, hay religiones que son los conocidos testigos de Jehová, que demeritan la obra de nuestro Señor y quitan al Espíritu Santo. Hay otra corriente doctrinal que los son conocidos como los solo Jesús. Lo mismo. Es decir, nosotros no podemos dividir al Dios verdadero. No lo podemos dividir. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Pero ¿qué es esto? Muchos tienen por pretexto de que, bueno, Jesús fue un profeta más. Otros toman como, ay, fue un mártir. Pues fue su problema que lo hayan traspasado con su gusto y con su gana. Es decir, Jesús era, otros lo toman como, ay, era un buen líder, era un buen maestro. Pero se olvidan de que Jesús es el Hijo unigénito del Padre. Y yo observo el corazón del apóstol Juan como un padre que nos está diciendo, hijos, tengan cuidado, tienen que conocer justamente la palabra de Dios, porque hay gente en las calles, hay gente que se va a infiltrar en las iglesias, hay gente alrededor de ustedes que los va a buscar envolver con palabras sazonadas, a manera de confundirlos, a manera de que ustedes entren en conflicto y salgan de la casa del Señor y terminen siendo apóstatas. Porque muchos de ellos son enemigos de la cruz. Son enemigos de la obra gloriosa de la cruz. Pero ¿sabes qué es lo peor que he descubierto? Que muchos de ellos, mis hermanos, ni siquiera saben que son instrumento de destrucción en manos de Satanás. ¿Por qué? Por ejemplo, los mormones. A ellos les enseñan ciertas doctrinas y nunca les dicen que sin Cristo van a ir al infierno. Ellos se conocen como los santos de los últimos días. Y ciertamente, mis amados, ellos piensan que les están enseñando bien. Hace algunos años yo conocí a un testigo de Jehová y este hombre era un anciano dentro del círculo de los testigos de Jehová. No conozco bien la jerarquía, pero lo veo de esta manera. Estaba como el más alto, llamémosle el más alto. Y abajo de este más alto estaba un consejo de ancianos. Y este era un anciano, el más prominente de esa mesa directiva. Y fue alcanzado su hijo para Cristo. Y mientras que su hijo hablaba con su padre, el anciano de la mesa directiva de los testigos de Jehová, él empezó, no, hijo, es que eso yo nunca te he enseñado. Tú conoces que Jesús no, y el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y empezaron a ella con el conflicto. Pero el Señor guió al hijo a instruir a su padre para salirse de esa secta.
porque aún este papá, este anciano de la mesa directiva, aseguraba que ellos tenían la verdad. Hay otro testimonio, otra familia hace muchos años. Ellos se conocían como los unitarios marianos. Y sin perjudicar a nadie, ¿verdad? Así se llamaba la secta, los unitarios marianos. Y me platicaba un joven, me dice, es que ahí solamente creen en María. Y yo, ¿cómo? ¿Y por qué marianos? Ah, por el nombre de Jesús para ser afín al varón y a la mujer, para evitar conflictos. Y bueno, me empezó a narrar muchas cosas. Pero ¿a qué voy? Ni siquiera ellos conocían la particularidad de las doctrinas que eran falsas. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que escudriñar la palabra, para que nada nos tome por sorpresa, para que cuando alguien demande de nosotros conocimiento de la Escritura, sepamos responder sabiamente. Te pongo otro ejemplo. Estos tiempos son tiempos difíciles, en los que muchas personas citan a hombres muertos, Nostradamus. Hay otro visionario antiguo que lo conocen como San Malaquías. No los busques, no pierdas tu tiempo. O aguas, no, ni siquiera escuches eso. Hay otros que buscan alinear las cartas del tarot, afirmando cosas que hayan de venir. Otros más son astrólogos. La mayoría de las personas ahora buscan, ya viste lo que te dije, se alinea con la palabra, con lo que Dios dijo. Y pues obviamente sin el conocimiento de la Escritura, la gente cae redondita. Hay muchas otras personas que toman versículos de la Biblia, los sacan de contexto y los agarran de pretexto. Mira qué bárbaros. Seamos sabios. Mis amados, al igual en la casa del Señor, hacemos fuego extraño cuando en la alabanza yo quiero ser el artista en vez del adorador. Cuando le encuentro mayor motivación a mi arreglo, le encuentro mayor motivación a mis pasos, a mi cántico, eso es fuego extraño. Al igual al predicar, yo lo hago mejor que ella, yo lo hago mejor que él. O al orar, quiero ser como fulano, como mengano. No, no busquemos ser mejor o peor que el otro. Busquemos ser como Jesús. Porque si no es fuego extraño. En los panderos igual. Hay algunos que quieren hacer el paso así súper estético, súper padre. Y casi como si estuvieran corriendo en la playa, como si fueran los de Baywatch. No. Vamos a exaltar y adorar al Señor. El fuego extraño brota de un corazón engañoso. Al igual, cuando vamos a la casa del Señor, tenemos que centrarnos en Él. No en qué bien me veo, qué bonita soy. ¿Qué es? No, es el Señor. Pero si también lo aplicamos en el entorno, la música que escuchamos. Hace algunos años escuché una alabanza, no recuerdo el nombre, pero me llamó la atención porque era la misma tonada de una canción del mundo. La misma. Eso es fuego extraño. Seamos sabios. Mira lo que dice la palabra. Y con esto terminamos. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 19, verso 27. Proverbios 19, 27. Dice: Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¡Wow! Vamos a repetirlo. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Mis amados, hay muchas cosas, muchas doctrinas que no se acoplan a la Biblia.
Hace poco platicaba con una persona y me hacía una pregunta acerca de que en el segundo cielo estarían ahí los muertos. Y me quedé escuchando y me dice, eso me lo enseñaron tal y tal persona. Le dije, ok, no entré en controversia. Le dije, ok, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? No, pues no citaron un versículo. Vamos a ser realistas. Todo lo que se hable, con versículo, con capítulo y con libro. Porque si no, de ahí vienen las herejías. Es decir, mis amados, nosotros tenemos que ser como los de Berea, tal y como lo dice en el libro de Hechos. Tenemos que consultar en la palabra todo lo que nos hablen. Recordemos que la Biblia es nuestro colador. No nos dejemos enredar, ni endulzar, ni fascinar por el talento de alguien, porque fácilmente pueden manipular las enseñanzas de las personas en vez de honrar al Señor, en vez de generar unidad en la casa, provocan que nos opongamos a Él. Así que con esto en nuestro corazón vamos a orar. Que el Señor nos dé discernimiento. El fuego extraño solo puede ser discernido. Y el fuego extraño es como la fornicación. Recuerda lo que platicábamos hace 2 días. Y el apóstol Pablo no dice, y enfrenta la fornicación. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, huid de la fornicación. Cuando percibas ese fuego extraño, huye. Pastor, fíjese que esto están haciendo, que alguien está haciendo esto, aquello, y sientes algo raro, huye, pregunta, aléjate. Como dice la Escritura, huye por tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, hoy queremos rogarte, Padre, danos discernimiento de espíritus. Habla nuestro corazón, Señor. Que nada permita, Señor, que distraigamos nuestra mirada de ti. Que no nos brinquemos, Señor, tus estatutos, tus mandatos. Que no hagamos fuego extraño pensando que lo que estamos haciendo está bien. Señor, perdónanos por hacer cosas buenas que parecen malas y malas que parecen buenas. Te pedimos perdón, Señor, y queremos rogarte en el nombre de Jesucristo. Danos discernimiento y haznos huir del fuego extraño, de aquellos, Señor, que vengan a tocar y nos quieran enseñar una doctrina diferente a tu palabra. Ni a ellos les diremos bienvenidos. Al igual dentro de la casa del Señor y dentro de la iglesia, Señor. Danos discernimiento, Padre, para apartarnos del fuego extraño. Esta noche te alabamos y te damos gracias, Padre, y te pedimos, sosténnos y danos discernimiento, por favor, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Amén, hermano. Amén, hermana. Pues ahora llegó un tiempo diferente. Yo te pido, vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Mis amados, no nos cansemos de honrar a Dios. No nos cansemos de ofrendar y de diezmar. Dice la Escritura que nunca nos presentemos al Señor con las manos vacías. Si tú quieres ser bendecido, honra al Señor con tus bienes. Eso dice el libro de Proverbios. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Y esta noche te presentamos, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, nuestras primicias, todo lo que viene, Señor, de nuestro trabajo. Y lo presentamos a ti, Señor, con corazones diligentes y de honra a ti. Te pedimos, unge, Señor, nuestros diezmos y ofrendas. Y hoy te pedimos, Padre, que en tu nombre reprendas al devorador, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te alabamos.
en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, mi amada, primero Dios, mañana nos reunimos para tener un tiempo de oración. Buenas noches, mis hermanos.